Buenas tardes, profesor. El día de hoy, mi grupo y yo haremos la presentación de nuestro póster científico para el curso de Mecanismos de Infección y Defensa. Nuestros nombres respectivamente son Rosa Rivero, Fátima Robles y quienes hablan, Nicole Herrera. Para nuestro póster hemos elegido un tema que nos pareció no solamente bastante curioso y llamativo, sino que también vemos que tiene bastante relevancia actual y además de esto, justo se correlaciona con temas que hemos visto previamente en clase. El título de este estudio de cohorte retrospectivo es "El análisis del curso del tiempo revela que los corticosteroides resucitan las células T CD8 positivas disminuidas en COVID-19". Ok, entonces para comenzar tenemos que tener en consideración que la creciente pandemia que está causada por la misma enfermedad del coronavirus 19 usualmente desencadena lo que conocemos como el síndrome respiratorio agudo severo. Y naturalmente esto, aparte de provocar un montón de pérdidas económicas, aumenta la tasa de mortalidad de la misma enfermedad. El COVID-19 puede conducir a un sistema de coagulación alterado, la fusión inmunológica amortiguada y liberación de citocinas inflamatorias en el caso de los pacientes graves o fallecidos. Entonces, en ese estudio se prestó atención cada vez más a la interacción que había entre la inflamación, la coagulación y la inmunidad. Y en esto se notó que la respuesta inmune innata y adaptativa son las que desempeñan este papel fundamental en la patogenia del COVID-19, en cómo el cuerpo asimila y cómo se desarrolla la enfermedad. En el caso del COVID-19 grave, presentó mayor dímero D, y así también se asoció con una mayor probabilidad de que el paciente llegue a desarrollar tromboembolismo venoso, y pues así obviamente se podría llegar a la mortalidad aumentando la tasa. En tanto al estudio, en base a los hallazgos, se llegó a una conclusión muy clara. La proporción de los neutrófilos, o en este caso linfocitos, que se conocen como NLR, o más específicamente la proporción de las células T, neutrófilos a CD8 positivos, se mostró que había una correlación bastante estrecha entre estos y la gravedad que se tenía al momento de que se dé la enfermedad del COVID-19, ¿no? De cómo se desarrolla esta. Los neutrófilos son los principales efectores que están implicados al momento de la inflamación, y los linfocitos T fueron una población celular que fueron bastante crítica para el momento de frenar la respuesta inmune innata que se desencadenó, como se conoce, in vivo. A través de todo esto se llegó a intentar utilizar los NLR, neutrófilos linfocitos, mientras que los recuentos de neutrófilos a menudo se relacionan con la actividad inflamatoria y las células T CD8 positivas como indicadores del desequilibrio entre la inflamación y la misma respuesta inmune de tipo antiviral. Y bueno, al mismo tiempo que se interrogan los parámetros de coagulación representativos para revelar posibles asociación entre esos factores que mencioné al comienzo, la coagulación, inflamación y el mismo sistema inmunológico de forma longitudinal, y así se comparaba poco a poco la cinética de estos parámetros que hemos mencionado. Esto nos lleva directamente a esto de los corticosteroides. Bueno, sabemos que los corticosteroides son medicamentos que en realidad son bastante comunes y eficaces al momento de suprimir la actividad inflamatoria y, bueno, también en consecuencia, atenuar el daño de la inflamación incontrolada, que lo que hace a la vez es inducir la apoptosis de los linfocitos T. A pesar de esto, a pesar de que ya se están realizando estudios y se ha visto todo esto, aún no hay una respuesta clara en tanto hacia el uso de corticoides es recomendable, en tanto si los médicos deben prescribir corticosteroides. No hay un consenso definitivo todavía. Sin embargo, pues se está investigando. La evidencia que se tiene hasta el momento sugeriría que los corticosteroides tempranos de corta duración se correlacionan con una tasa reducida de la insuficiencia respiratoria, que como mencionamos es uno de los principales problemas al momento de lidiar con COVID-19, y bueno, también con una disminución en la tasa de ingresos a la unidad de cuidados intensivos. Y bueno, esto naturalmente va de la mano con una disminución de la misma tasa de mortalidad, ¿no? Que es el problema más prevalente. En cuanto al tratamiento de la trombosis, que también es bastante visto en pacientes con COVID, la heparina, que es un anticoagulante que se utiliza bastante, es ampliamente utilizado y conocido, se recomienda en el caso de los pacientes que tienen niveles más elevados del dímero D,
bueno, eso se va a profundizar. Así que por eso elegimos ese estudio, lo consideramos de suma relevancia. Y en este estudio, uno de los objetivos es dilucidar el efecto de estos dos fármacos mencionados sobre los parámetros inmunológicos y de coagulación a través de la comparación entre dos tipos de pacientes. Los pacientes con diferente tipo de tiempo inicial y una modificación también en la dosis de prescripción, ¿no? Cuánta cantidad de medicamento consumen. Y naturalmente, ya para darle paso a mis compañeras, esto nos proporcionaría una información muy útil al momento de aprender a lidiar mucho mejor con la misma enfermedad del COVID, a proporcionar diferentes tipos de terapia. Le doy paso a mis compañeras. Ok, este es un estudio que fue realizado por dos grandes hospitales universitarios en Wuhan, China. En resumen, los pacientes con COVID-19 ingresados en los dos hospitales desde el 1 de enero hasta el 16 de marzo del 2020 se inscribieron en este estudio. La información demográfica, los resultados de los exámenes de laboratorio, el día de inicio de los síntomas y las administraciones para cada paciente se recopilaron de los registros de salud eléctricos. La información se almacenó como registros que se definieron como cualquier tipo de datos que se obtuvieron el mismo día para un paciente en específico. Los síntomas fueron autoinformados y fueron inspeccionados por dos médicos experimentados, combinados con pruebas de laboratorio y hallazgos radiológicos para asegurar derivaciones del COVID-19. Calculamos los días desde el inicio de los síntomas con respecto a la fecha de los registros para alinear a los pacientes en diferentes procesos de la enfermedad para un análisis más preciso y sensible. Los pacientes con COVID-19 fueron confirmados mediante pruebas de laboratorio para el ARN del virus o el anticuerpo del SARS-CoV-2, diagnosticados y estratificados de acuerdo con las pautas para el diagnóstico y tratamiento de la neumonía por nuevo coronavirus, publicadas por la Comisión Nacional de Salud de China. En un grado moderado se considera a los pacientes con síntomas leves, con o sin hallazgos radiológicos de neumonía. En un grado grave, se considera a los pacientes que cumplieron con uno de los siguientes criterios: de dificultad para respirar o frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto, saturación de oxígeno periférico menor o igual al 93%, y la presión parcial de oxígeno sobre la fracción de oxígeno menor o igual a 300 milímetros por mercurio. En estado crítico, se considera a los pacientes que cumplieron con uno de los siguientes criterios, ya sea insuficiencia respiratoria que requirió de ventilación mecánica, shock, insuficiencia orgánica extrapulmonar que requiere ingreso en una unidad de cuidados intensivos. El corticosteroide más utilizado fue la metilprednisolona en el tratamiento del COVID-19. Dividimos a los sujetos a los que se les administró metilprednisolona en 3 grupos de acuerdo con la dosis más alta jamás prescrita durante las hospitalizaciones. La baja fue menos de 40 miligramos al día, la media fue 40 miligramos al día y la alta mayor de 40 miligramos al día. Se utilizaron 2 tipos de heparinas, la heparina de bajo peso molecular y heparina no fraccionada. La duración de la terapia se registró como días de tiempo total. En la construcción de modelos se omitió la dosis de heparina porque la mayoría de las prescripciones usaban las mismas dosis que la especificación del fármaco. Las variables continuas se presentaron como medias si se distribuyen normalmente, de lo contrario como mediana. Las variables categóricas se presentaron como recuentos, es decir, porcentajes. Las variables entre los 3 grupos, ya sea la moderada, grave y críticamente enferma en orden ascendente de gravedad de la enfermedad, se compararon mediante la prueba de tendencia de Cochrane, Armitage y la prueba de correlación de Spearman, según corresponda. Las variables asimétricas se transformaron logarítmicamente para obtener una mejor normalidad en algunos análisis. Doy pase a mi compañera Fátima. Listo, muchas gracias. Bien. Bueno, sobre este estudio de corte longitudinal, se ha podido encontrar de que el COVID-19
presentó tendencias hacia la hipercoagulabilidad transitoria en pacientes críticamente enfermos, mientras que se observó también una correlación temporal de los niveles de NLR, ¿no? Que quiere decir más o menos el valor del ratio neutrófilo-linfocito, el dímero D, como le había hablado mi compañera, el APTT y los linfocitos TCD8. Entonces, el NLR, el ratio del neutrófilo linfocito, y ese dímero D, se puede decir que aumentaron, bien, en las 2 primeras semanas desde la aparición de los síntomas, y fueron acompañados de la disminución de las células TCD8. El uso temprano del GC, que son los glucocorticoides, en dosis bajas, específicamente una dosis inferior a 40 miligramos dentro de los 14 días desde el inicio de los síntomas, esto podría beneficiar una recuperación de las células TCD8 en fase de covalencia de los pacientes con COVID-19. Bien, entonces, no, se puede decir que a manera de conclusión se ha mostrado correlaciones en el tiempo de los indicadores clínicos de inflamación, coagulación y los parámetros inmunológicos en una cohorte de pacientes hospitalizados con el COVID-19. Bien, entonces, lo que en realidad esto puede ser útil para revelar la relación sinérgica entre ambos. Bien, entonces, todos esos datos ya investigados que estamos hablando ahora han sugerido que el uso del GC, los glucocorticoides, cuando sea apropiado, de hecho es muy beneficioso para recuperar este tipo de células TCD8 en la fase posterior del COVID-19, en comparación con aquellos que se administraron los 14 días después del inicio de los síntomas. Y bueno, estos medicamentos antiinflamatorios oportunos son importantes también si son necesarios. Bueno, no obstante, se justifica la realización de estudios adicionales que aborden la cuestión del tiempo y también la duración adecuados, ¿no?, para el uso de esta terapia anticoagulante. Bien, entonces, ya para concluir nuestro trabajo, podemos decir de que los parámetros de coagulación, inflamación e inmunidad se correlacionaron longitudinalmente y un tratamiento temprano con corticosteroides en dosis bajas aceleró la recuperación de estas células TCD8 para poder ayudar a combatir el SARS-CoV-2 en casos críticos de COVID-19. Bien, entonces así finaliza nuestro trabajo. Espero que haya sido de su agrado, que haya sido de impacto, ya que para nosotras también fue un tema de alto impacto y muy interesante y queríamos compartirlo. Muchísimas gracias.